Un saludo muy especial en este día a todos los hermanos de la Iglesia de Centro de Fe Esperanza del Retiro y de Palmas. Es un gusto estar con ustedes en este tiempo. Vamos a compartir una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es bueno que usted, en la medida en que vamos estudiando esta palabra, usted tenga ahí la Biblia presente para que juntos escudriñemos la palabra y podamos ir a esa enseñanza que Dios quiere darnos en este día para nosotros, porque siempre lo hemos dicho, Dios habla en todo tiempo, en todo momento, y lo más importante es que usted y yo podamos obedecer a la voz que Él todos los días tiene para con nosotros. Entonces, vamos a orar para iniciar este tiempo y que Dios tome el control de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial. Qué bueno es de nuevo estar otra vez acá juntos, Señor, en esta transmisión, sabiendo que aunque estemos distanciados, Señor, tu palabra dice que la unidad es en el Espíritu, Padre bueno. Por eso hoy estamos acá unidos, Padre Santo, para orar, para escudriñar tu palabra y sobre todo, Dios, para aprender y para que esos dichos tuyos, Padre bueno, para que todos tus mandamientos, todo aquello que tú quieres, Señor, para todos nosotros, ese bien para nosotros lo podamos ejecutar día a día, Señor. Señor, que este tiempo sea un tiempo de edificación, que todos podamos aprender, Padre bueno, y que también podamos participar de este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recordar también que está en vivo este video, se va a estar transmitiendo obviamente, pero ustedes van a ir participando en los comentarios que están en la parte derecha de su pantalla para que entonces podamos participar de este tiempo también que sea interactivo. La pregunta que vamos a hacer el día de hoy es, ¿tú qué has elegido para tu vida? ¿Has elegido el camino que Dios ha trazado según su palabra o aún no has elegido lo que la palabra de Dios dice? Entonces, qué bueno que usted participe en medio de esta pregunta mientras vamos desarrollando este tema. ¿Usted qué ha elegido? Y hoy vamos a hablar de esto, de cuál importante es elegir la vida conforme a lo que dice la palabra. Entonces yo le voy a invitar a que usted en este momento vamos a mirar el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 11 hasta el 20. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 hasta el 20. Mientras estábamos buscando el pasaje, un saludo especial a todos allá en casa, Palmas también, un saludo muy especial también a Juventud Fuerte, a todas las células que comúnmente hoy viernes nos reuníamos en cada una de las casas o en la iglesia en el culto de jóvenes de Juventud Fuerte. Un saludo muy especial para todos ellos. Sabemos que estamos en las redes sociales, recuerde que estamos en Juventud Fuerte El Retiro, en Facebook, tenemos también los WhatsApp en donde montamos información, en donde estamos en comunicación, entonces para que lo tengamos presente. Bueno, entonces Deuteronomio 30 del 11 hasta el 20 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres,
Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces este texto, digamos, se encuentra enmarcado en todo lo que es, digamos, la última, el pacto que hizo Moisés referente a la restauración de Israel. Ya, digamos, en este libro usted en Deuteronomio va a poder mirar que este libro, según pues su etimología o su nombre como le indica, significa la segunda ley. Y usted sabe pues que este libro de Deuteronomio también lo escribió Moisés junto con Génesis, Éxodo, Levítico y Números, que es lo que conforman lo que es el Pentateuco o la ley, ¿cierto? En donde está la instrucción de Dios. Acá usted en Deuteronomio, ¿qué va a poder encontrar para que nos ubiquemos en el contexto del libro, que es muy importante? Usted en Deuteronomio va a mirar que es una repetición de la ley como tal, porque muchos de los que presenciaron la entrega de la ley en el Sinaí habían fallecido. Por lo tanto, era necesario entregar una segunda vez la ley para esas nuevas generaciones. Acá, digamos, el énfasis del libro de Deuteronomio se enfatiza en la importancia de guardar los mandamientos y las promesas de bendición de Dios basados en ese pacto. Si usted y yo vemos lo que acabamos de leer en el último versículo, nos dice muy claro que amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de vidas, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Acá usted y yo podemos ver lo importante de que este libro se enfoca en todo lo que es el pacto de Dios conforme a Israel, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el desarrollo de la enseñanza. Entonces, muy importante saber que el pueblo de Dios prosperaría en la medida en que se obedeciera a Dios. Esto es lo que nos muestra acá el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel, digamos históricamente, cuando salieron de Egipto, prosperaría en la tierra prometida siempre y cuando observaran la ley como tal y la obedecieran, para que usted no lo pierda de vista. Entonces, es muy importante porque este libro nos habla acerca de eso. Ahora, vamos a entrar en materia en lo que nos dice desde el versículo 11 como tal. Vuelvo y les repito, es bueno que ustedes mientras vamos desarrollando el tema tenga ahí su Biblia, la lea conmigo, subraya aquellos aspectos importantes que usted vea dentro de este estudio, porque es bueno que usted, aparte de lo que vea al día de hoy, también interiorice otro poquito más y profundice un poquito más. Dice el versículo 11, empieza diciendo, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga a oír y nosotros lo podamos cumplir. Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Es importante tener en cuenta esto. Y usted ve de ahí para atrás el contexto cuando dice, porque este mandamiento te doy, de ahí para atrás está usted mirando en cada uno de los capítulos del libro de Deuteronomio, cuáles eran esos mandamientos y esas prescripciones de parte de Dios para que el pueblo de Israel pudiera ejercer en obediencia la toma de esa tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa en medio de todo esto? Aquí en este versículo 30, en este capítulo 30, en el versículo nos está diciendo que este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Y aquí una expresión muy, muy bacana que usted y yo podemos entrar a estudiar, y es que no es demasiado difícil para ti este mandamiento. Cuando usted mira la parte cuando nos dice que no es demasiado difícil, él usa un término acá que significa, se usa primordialmente cuando dice que no es difícil para ti,
Se usa con Dios como nombre para expresar acciones que sobrepasan las capacidades y expectativas humanas. Entonces, si usted y yo analizamos este primer versículo con respecto a ese mandamiento que Dios da a los hombres, dice acá que no es difícil, es decir, este mandamiento está al alcance de usted y está al alcance mío. Es decir, esto no es algo de Dios, como para que nosotros podamos decir que es algo difícil. Y es algo muy tremendo que usted y yo lo podamos tener en cuenta, porque acá cuando Él nos dice que no es difícil, es porque nosotros en nuestra humanidad, digámoslo así, podemos realizar esa obediencia. Podemos estar en el contexto de la obediencia basados obviamente, que más adelante vamos a hablar en lo que es la gracia y en lo que es también la fe y creer que Dios realmente existe, como dice por allá el libro de Hebreos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con respecto a esto? Este mandamiento cuando Dios lo da, dice que no es difícil para ti ni está lejos. Si ustedes ven históricamente, cuando leen el libro de Éxodo, ustedes pueden identificar también que en medio de todo esto Dios habla a través de Moisés a su pueblo y en medio de esto genera una cercanía con el pueblo a través de este líder y muestra todo lo que es, digamos, los mandamientos y todo lo que Dios quiere para el pueblo de Israel cuando entran en ese pacto, que ahorita vamos a hablar acerca de lo que es el pacto. Y en medio de todo esto podemos también observar que Dios siempre ha querido acercarse a su pueblo desde el momento en que ellos, digámoslo así, para confirmar el pacto salieron de Egipto. Dios siempre ha querido acercarse a su pueblo y que el pueblo le conozca. Por eso es que Dios da esos mandamientos para que usted y yo podamos tenerlos cerca, para que usted y yo lo podamos ejecutar en nuestra vida todos los días. Muchas veces nosotros decimos, no, es que la cuestión de la palabra de Dios para nosotros es muy difícil de aplicarla. No, la palabra de Dios es clara y mire lo que dice, está cerca a nosotros y hay un propósito de esa cercanía, de esa palabra para con nosotros y es que Dios siempre ha querido una relación de usted conmigo. Sigue diciendo entonces, porque muy cerca está esta palabra, está de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, digámoslo así, esto tampoco quiere decir que tengamos que cumplir la ley de Dios perfectamente y que una persona, digamos, la misma ley no nos está diciendo, puede ser lo suficientemente obediente a la ley de Dios para obtener justicia delante de Dios. Esto simplemente nos está diciendo que la palabra está que cerca a nosotros para que la podamos cumplir. Y con base en lo que es el pacto, ahorita vamos a ver qué significa lo que es ese pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob, con respecto a que Israel era el pueblo elegido por él, pero había unas características importantes en ese pacto, porque muchas veces decimos, entonces la ley es para cumplirla, pero entonces nadie la ha cumplido hasta el momento. Vamos a ver qué nos dice acerca de eso más adelante. Nos sigue diciendo el texto, que la ley está cerca a cada uno de nosotros, como ya les decía ahorita, digamos, allá en Éxodo, las personas leían las escrituras en voz alta, obviamente para tenerla cerca. Y dice también, para que la cumplas, el hombre tiene que tomar la decisión, está en sus capacidades de hacerlo. Por eso Dios nos trae la ley a nosotros para que podamos vivir en obediencia. Pero vamos a ver en el contexto de la gracia cuán importante es que usted y yo podamos entender que la ley como tal, el único que la cumplió para salvación de cada uno de nosotros fue Jesucristo. Pero basado en lo que sigue a continuación, vamos a ver que es muy importante también usted y yo tener en cuenta que esa ley también se basa en lo que es la gracia. Mucha gente dice, no, es que la ley ya pasó, la ley ya está abrogada, está pasada a segundo plano. No, la ley sigue siendo la ley, porque Dios al crear este universo, Dios crea todo este universo bajo unas leyes morales. Desde que Él lo crea, usted ve en Génesis, desde el principio, antes de que todo eso pasara, ya había unas leyes morales que regirían este universo cuando iba a ser creado en ese principio. Y por eso es que esas leyes como tal morales no cambian. Si usted y yo pecamos el día de hoy, ese pecado trasciende obviamente en separación con respecto a lo que es Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una ley moral, porque Dios es santo y Él no acepta el pecado. Por eso esas leyes morales
Esas leyes que están escritas ahí en la palabra no fue algo que se creó en el momento en que Moisés se las dio al pueblo, no, ya existían, inclusive desde antes que se generara este universo, que se creara el universo. ¿Para qué? Para dar control y poder especificar la naturaleza de Dios y que usted y yo pudiéramos entender ello. Entonces, en medio de todo esto, sigue diciendo, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros y nos la hará traer para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que lo cumplamos. Entonces mire las preguntas que se referencian en este texto. Acá hace una comparación referente, digamos, a latitudes o a lugares que para usted y para mí son lejanos. Por ejemplo, si usted y yo podemos ver desde nuestra humanidad, para nosotros poder ir al cielo, necesitamos de aparatos, digamos, que nos puedan, digamos, elevar lo que es un avión, un helicóptero, cualquier cosa, para ir, digamos, al cielo y poder estar, digamos, en este, digamos, hablando nivel natural, el cielo como tal. Y dice, no está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos. Es decir, aquí está haciendo una comparación y está diciendo, venga, no está ni en el cielo para que usted diga que es que no la puede cumplir, está cerca. Después sigue diciendo, ni está al otro lado del mar. Dígame, alguno de nosotros, ¿quién ha tenido la oportunidad, digamos, de cruzar de un lado a otro en el mar como tal e ir a cierto punto, digamos, en la naturaleza del hombre? No, por siempre se necesita un barco o cualquier medio de transporte para pasar de un lado a otro en todo lo que son las costas o los mares. Entonces, mire las comparaciones y por qué en este texto hablan del cielo y del mar. Ellos ya sabían, digamos, el recorrido que se tenía en el momento cuando se abrió el Mar Rojo y pasaron por él. También aquí ya habían visto las maravillas de Dios al liberarlos de Egipto como tal. Por eso acá Moisés hace referencia a ese tipo, digamos, de figuras de la naturaleza como lo que era el mar y el cielo, para decir de que no estaba lejos esa palabra. Y sigue diciendo en el versículo 14, porque muy cerca está de ti la palabra. Y mire lo que dice, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. En tu boca y en tu corazón. Como les decía anteriormente, el pueblo de Israel leía la ley en voz alta, el pueblo de Israel tenía la ley para poderla cumplir, Moisés se las dio a ellos y por eso es que él vuelve y hace hincapié en cuanto a que no está lejana, está cerca de todas las personas. Después sigue diciendo, versículo 15, mira, yo he puesto de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Es importante lo que dice aquí la palabra. Él dice, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Acá cuando el texto nos referencia en cuanto que ha puesto Dios la vida, el bien, la muerte, el mal, siempre nos muestra esa dualidad o siempre nos muestra ese contraste o esa comparación. ¿Por qué? Porque acá Israel tenía que tomar una decisión de vida o de muerte, el bien o el mal, dependía de ellos. Dios se iba a glorificar en medio de Israel de cualquier manera, sea que escogieran la vida o sea que escogieran la muerte. Igual Dios ya había hecho un pacto con ellos. Dice también acá, dependía de ellos. Eso se refiere a las bendiciones y a las maldiciones. Si usted lee los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, usted va a encontrar ahí cuáles son esas bendiciones, aquellos que siguen a Jehová. Y por el contrario, va también usted a encontrar cuáles son esas maldiciones de no seguir a Jehová. Y aquí hay un punto muy importante en cuanto a lo que yo les decía en cuanto a las leyes morales que rigen este universo, referente a ello. No es que Dios quiera para nosotros el mal, ni quiera que nosotros, digamos, en medio de todo esto tengamos ese sufrimiento en cuanto a cualquier circunstancia de la vida, sino que acá hay un punto muy importante y es que Dios a través de esas leyes tenía como cuando usted y yo estudiamos leyes como tal, hay unos derechos, pero también hay unos deberes que usted y yo debemos de cumplir.
Y cuando usted y yo accedemos a esos derechos, no nos exime de cumplir esos deberes como tal. Por eso aquí la elección que tomara Israel referente a seguir el bien o a seguir el mal o a la vida o a la muerte, iba a tener unas consecuencias morales que ya habían sido preestablecidas, como les digo yo, desde antes de que se fundaran este mundo. Entonces, mire qué tremendo es que usted y yo tengamos en cuenta que la ley que nos muestra acá la palabra, todo lo que habla Dios acerca de sus mandamientos y sus estatutos, es una medida de prevención para usted y para mí. Es una medida de que es un límite para que usted y yo no lo traspasemos, porque en el hecho en que usted y yo traspasemos esa ley, cuando usted y yo traspasemos eso que Él nos ha puesto ahí en su palabra, ahí es donde nosotros vamos a obtener ciertas consecuencias que no es porque Dios las quiera mandar porque sí, no, porque es que si usted y yo no salimos de esa cobertura, no obedecemos conforme a lo que está la palabra, ¿cuál cree que será la consecuencia? ¿Qué pasará en nuestras vidas? Qué bueno que usted, digamos, hasta este momento usted pueda ir participando ahí en el chat. ¿Qué consecuencias trae para tu vida el obedecer y el desobedecer al Señor conforme a lo que dice Deuteronomio? Qué bueno que usted pueda participar y vamos a estar respondiendo en el chat, obviamente en vivo, cuando se esté transmitiendo el video. Entonces, muy bueno que usted tenga eso muy claro, esas consecuencias referente a ello. Cuando acá la palabra me menciona que Dios ha puesto delante de nosotros la vida, Él está diciendo que está hablando de una calidad especial de vida, la vida como un don especial de Dios. Aquí se está hablando como la salvación. Cuando usted va al Nuevo Testamento pasa lo mismo. Usted lee el libro de Pedro, primera de Pedro, y dice porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por medio de esas promesas de Dios. ¿Qué es la vida entonces referente a eso? No es el tener, digámoslo así, o sea, digamos que un ser tenga las capacidades de moverse físicamente o de comer, porque uno dice, no, esta persona está viva. En cambio, lo que es, digamos, una persona que ha fallecido, que no tiene funciones biológicas. Acá la palabra vida, cuando nos habla la palabra, no es que sea esas funciones biológicas que habla acerca de la palabra de una vida, de moverse, tener, digamos, motricidad, un ser animado, digámoslo así. Acá la palabra vida es el don especial de Dios. Es que usted y yo podamos vivir conforme que a esa salvación que Dios ha otorgado para cada uno de nosotros. Por eso es que en el pacto, que vamos a verlo, en el pacto que Dios hace con Israel, Dios basa ese pacto en la gracia para que usted y yo tuviéramos vida. Y desde el Antiguo Testamento, poder entender nosotros que la gracia de Dios iba a ser manifestada, porque más adelante usted lee los profetas, Isaías manifiesta muy bien que esa vida empezó a verse para el mundo, ¿cierto? Usted también empieza a ver los profetas hablar de que llegaría el Mesías que traería la salvación y la vida. Por eso acá el término vida sugiere ese don especial de Dios. Ahora, Él dice que nos ha puesto eso delante de nosotros, pero también nos pone delante de nosotros el bien. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida, es decir, el don de salvación y el bien. Cuando acá me habla de bien, me está hablando de un término positivo, capaz de expresar varios matices de lo que es bueno. Y aquí es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta que cuando usted y yo elegimos la vida y por ende el bien, en nuestra vida empiezan a suceder cosas que empiezan a ser enmarcadas en todo lo que es expresar matices de lo bueno. Muchas veces decimos, es que en las dificultades, digámoslo así, encontramos que todo es malo. No, cuando acá la palabra me está diciendo que ese término es capaz de expresar en varios matices lo que es bueno, aún en las dificultades usted y yo podemos encontrar el bien de parte de Dios para nosotros. Cuando usted ve dificultades en su vida, sea porque usted esté en obediencia, sea porque usted haya pecado, sea porque usted esté haciendo las cosas mal. En cualquiera de esos términos, usted va a encontrar una enseñanza para usted, para que usted pueda avanzar y no se quede en lo mismo. Eso es lo que dice la palabra con respecto a lo que es el bien. El hecho de que usted y yo elijamos la vida y el bien no quiere decir de que no vayan a ocurrir cosas en nuestra vida que vayan a afectar nuestro ánimo. Eso no quiere decir ello. Cuando usted y yo elegimos el bien y la vida de parte de Dios, empezamos a tener una enseñanza para cada uno de nosotros, conforme a la palabra, en identificar aspectos de nuestra vida que no están bien para con el Señor, pero que si usted y yo vivimos en obediencia,
en medio de todo lo que estamos hablando, aún en las dificultades, usted va a encontrar esa enseñanza de parte de Dios para que usted pueda avanzar y mejorar. Por eso Él viene acá, digámoslo así, toma varios matices de lo que es bueno. Dice un corazón alegre. Un corazón alegre no depende de las circunstancias que le rodean. Un corazón alegre depende de la elección conforme a lo que Dios ha puesto a través de su Hijo Jesucristo para que usted y yo sigamos adelante. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Pero entonces dice que Él pone eso, pero también dice, y he puesto delante de ti, dice acá, la vida del bien, la muerte y el mal. Dos términos que son, ¿qué? Contrarios. Entonces usted pueda mirar, que pueda asociar vida, es decir, con lo que es la muerte. Entonces ya vimos que la vida era ¿qué? El don de salvación. Entonces cuando usted y yo vamos a definir muerte en este contexto, quiere decir, aparece como a menudo como el antónimo o en lo contrario de lo que es el término vida. Entonces ese término vida, digámoslo así, va en contra de lo que es la muerte, que es el fin natural de la vida humana sobre esta tierra, pero también se puede tener en una dimensión espiritual como el castigo de parte de Dios para con los hombres que no obedecen. Entonces, mire la dualidad que muestra acá la palabra referente a lo que es vida y a lo que es muerte y que la he puesto delante de nosotros. Aquel que elige la vida, ¿cuál va a ser la consecuencia? De que en todos los aspectos como tal tenga la salvación de parte de Dios y empiece a experimentar todo lo que hablábamos ahorita, expresar en varios matices lo que es bueno y un corazón alegre. Ahora la muerte es todo lo contrario. Donde no hay vida, hay muerte, ¿cierto? Digámoslo así. Y en este caso es esa separación de Dios. Entonces, no es que Dios traiga la muerte como tal, sino que en medio de las leyes que Dios coloca, hay unas consecuencias, sean desde la parte de la vida o sea desde la parte de la muerte. Que eso es muy importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Porque muchas veces usted y yo le echamos la culpa a Dios de tantas cosas cuando realmente debemos de preguntarle a Dios qué es lo que está sucediendo acá y qué nos quiere Él enseñar a través de todas esas circunstancias. Importante que lo tengamos en cuenta referente a ello. Ahora dice que también ha puesto lo que es el mal en contraposición de lo que vimos ahorita que era el bien. Entonces el bien, vuelvo y le repito, expresar varios matices de lo que es bueno, un corazón alegre. Ahora, ¿qué es el mal? La mayoría de los casos significa algo que es moralmente malo o dañino. A menudo con referencias a seres humanos dice el término como tal. Entonces mire qué tremendo esto. Si usted escoge el bien, expresa todo lo que es corazón alegre, ¿cierto? Indistintamente de las circunstancias. Pero el mal nos está hablando acá que es en todos los casos significa algo que es moralmente dañino. Por eso les decía ahorita que las leyes de Dios universales con las que se rigen todas las galaxias, todo lo que es este mundo, tanto físico como espiritual, ese, digámoslo así, lo que es el mal es lo que es moralmente mal o dañino y se aplica específicamente para humanos. Cuando tú y yo recibimos de ese mal es porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Por eso dice que moralmente es algo que daña nuestro corazón. Por eso es que el pecado nos separa de Dios. Y estos términos, cuando Dios los coloca acá, vuelvo y les repito que es importante que lo tenga en cuenta usted. No es porque Dios traiga, quiera el mal o la muerte, no, es la consecuencia del usted no obedecer lo que es la parte de la ley en cuanto a lo que es el bien y la vida, en cuanto no usted obtener esa salvación a través de su Hijo Jesucristo. Entonces mire qué tremendo lo que dice el Señor a través de todo eso. Mira que yo he puesto de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando. Entonces mire que ahí empieza ya a decir el Señor, los ha puesto pero da una directriz, un mandamiento, una orden. Y dice, porque yo te mando hoy, no está diciendo ni para mañana ni para otro día, no, en el contexto que habla aquí Moisés, cuando se está dirigiendo al pueblo, era para que en ese momento el pueblo decidiera, dice, porque yo te mando hoy, dice acá, versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras a tomar posesión. Porque yo te mando hoy, se refiere a una acción importante, ojo, que tiene que ver con una situación particular. Acá Dios quería que el pueblo de Israel, en medio de todo esto, tomara una acción importante
con respecto a el vivir y el amar al Señor. Acá también se puede indicar que es ese acto de mandar o establecer una regla bajo la que alguien tendrá que actuar cada vez que ocurra una situación similar. Es decir, cada vez que lleguen dificultades, ¿qué debemos de hacer usted y yo con respecto a lo que dice la palabra? Porque yo te mando hoy que ames al Señor, porque Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, pero acá la palabra dice, yo te mando hoy, es decir, es una acción importante que en cualquier circunstancia de la vida usted y yo debemos de tomar, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Acá también es muy importante que tengamos en cuenta que aquí podemos ver cuán importante es obedecer las leyes de Dios referente al bien y el mal desde el ámbito moral. Cuando Él manda hacer el bien y lo hacemos, se efectúa el bien bajo el principio moral de la ley en ese actuar. Es decir, viene lo que dice la palabra, aquellos que viven en el bien y en la vida de Dios. Es decir, el resultado de hacer lo que Dios dice, sea bueno o sea malo. O sea, que cuando usted y yo tomamos decisiones, las consecuencias vienen aquí a nuestras vidas conforme a lo que está escrito en la palabra, esa ley moral. Entonces es muy bueno que usted y yo tengamos eso en cuenta. También dice, para que andasen en sus caminos, para que guarden sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Entonces, si usted y yo podemos ver, ya podemos sacar unas conclusiones de lo que dice esta palabra. Estos versículos, desde el 16 al 18, pueden resumir las condiciones en las cuales Dios quería que el pueblo viviera conforme a ese pacto. Entonces, podemos ver, número 1, la responsabilidad. Si usted en el versículo 16 dice que ames a Jehová, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Esa es la responsabilidad que de parte del pueblo de Israel tenía que realizar en cuanto a las condiciones del pacto. Segundo, las consecuencias de la obediencia, para que vivas, para que seas multiplicado y para que Jehová tu Dios te bendiga, en ese versículo 16. Y las condiciones y consecuencias de la desobediencia, que está, si tu corazón se apartare, versículo 17, no oyere, versículo 17, y todo lo que era la idolatría. También dice así, si tu corazón se extravía, si se inclinaran a otros dioses, si sirvieras a otros dioses, dice el versículo 18, de cierto que pereceréis. Entonces mire las tres condiciones en las cuales Dios le muestra al pueblo de Israel lo importante que era escoger la vida en cuanto a la responsabilidad, número 1, número 2, las consecuencias de la obediencia, número 3, las condiciones y consecuencias de la desobediencia. Después sigue diciendo, versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Vuelve y coloca las mismas palabras que en el versículo 15, ¿cierto? Mira que hoy llamo a los cielos y la tierra por testigos, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra. Y vuelve y dice que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces mire que Él dice, vamos a leer el versículo 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, en cuanto no se haga, digámoslo así, no se obedezca lo que era la ley del Señor. Cuando Dios dice acá que yo os protesto hoy, está diciendo que Él está hablando, Él está relatando, es decir, que Él está dando un mensaje a alguien para que lo cumpla. Por eso Él está diciendo, este mensaje que yo le doy de vida al bien, de vida y muerte, bien y el mal, a ustedes como pueblo, yo hoy se los estoy dando a ustedes. Y en ese, digamos, orden de ideas, si usted y yo no cumplimos eso, entonces hay unas consecuencias con respecto al contenido de ese mensaje. Por eso Él llega y dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros. Estas palabras solemnes, Moisés estableció la elección ante Israel. Ellos tenían que elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y cuando usted dice acá que a los cielos y a la tierra llamo por testigos, es tremendo esta expresión, porque el hecho de usted tener ahí la palabra testigos, en el contexto del Antiguo Testamento, se relacionaba con el campo legal o jurídico, es decir, primero ante el campo de asuntos civiles,
podía referirse a alguien, digamos, ante un trámite legal que puede atestiguar al respecto en caso de necesidad. Es decir, si usted ve la ley, allá en el Antiguo Testamento, este contexto que estamos hablando, era cuando Dios dice que llama a los cielos y la tierra por testigos, está diciendo que está llamando a alguien para que preste un trámite legal en caso de que ocurriera algo. En caso de que ocurriera algo. También los testigos no solo testificaban en cuanto a lo que confirmaban oralmente, sino que también firmaban un documento y una escritura legal. Es así como yo les decía a ustedes, si ellos atestiguaban, digamos en ese contexto, firmaban algo que dijera que esto era legal. Entonces mire la importancia que Dios le está dando al mensaje, que inclusive pone de testigos en cuanto a ese trámite legal a los cielos y a la tierra. A los cielos y a la tierra, es decir, a todo el mundo ponen por testigo. También dice acá, el derecho penal, el acusado tenía la facultad de carearse con su acusador y aportar evidencia en cuanto a su inocencia. En el caso, por ejemplo, de una mujer recién casada, acusada por el marido de adulterio, el testimonio de este era suficiente para comprobar esa culpabilidad, pero a menos que los padres de la mujer, digámoslo así, tuvieran pruebas de que ella sí era virgen. Entonces, mire, este pequeño ejemplo referente a lo que está diciendo Dios, que a los cielos y la tierra llamo por testigos. Es decir, aquel que está, digamos, siendo acusado podía defenderse referente a ello. Entonces, mire qué tremendo que usted y yo lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios llama a los cielos y la tierra por testigos, entrega el mensaje y ellos podrían dar fe de lo que realmente estaba pasando ahí en la palabra, que estaba diciendo ahí Dios. ¿Con base en qué? En una culpabilidad en caso de que si las personas seguían o no al Señor, habían unas consecuencias. Entonces, y algo todavía más tremendo, quien miente en un tribunal de justicia incurre en severas penalidades. ¿Usted cree que Dios iba a mentir en el momento en que Él dio el mensaje? Para nada. Dios no iba a mentir en el momento en que le dio al pueblo de Israel la ley como tal, para que la cumpliesen, para que escogiesen la vida. Si Él estaba diciendo que ese mensaje iba a traer bendición bajo unas características, lo que era vida y el bien, o por consecuencia de esa no obediencia iba a traer mal y muerte, no era algo que Él se hubiera inventado en el momento, no, sino que Él estaba dando con toda su palabra, está dándole al pueblo de Israel la directriz referente a ello. Por eso es que es importante que usted y yo atendamos a las palabras que dice la Biblia, porque ¿qué pasa acá? Acá está Dios dando su verdad para cada uno de nosotros. Está dando lo que es bueno para el ser humano, indistintamente de las circunstancias. Acá la palabra nos está mostrando que realmente hay una consecuencia buena si usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón y vivimos en obediencia. También dice que aquí hay una consecuencia referente a aquel que no lo acepte, que no crea en Él como Salvador. Y esas consecuencias no es algo que Dios se haya inventado, sino que en medio de todo esto dice acá que esas consecuencias iban a ocurrir porque Él habla en verdad. Para eso Él llama a los testigos, para que el cielo y la tierra presencien el direccionamiento de Dios para con la humanidad. Por eso es que ahora tantas circunstancias que pasan en la vida, muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios, cuando realmente acá Dios está diciendo, no, es que no es la culpa mía referente a ello, es que hay una desobediencia a las leyes morales que yo establecí, a las que les di a cada uno del pueblo de Israel. Por ende, esas consecuencias que iban a pasar en medio de todo lo que dice el capítulo 27 y 28, las bendiciones y las maldiciones. Entonces es bueno que usted y yo analicemos en este contexto que está diciendo la palabra. Sigue diciendo, escoge pues la vida. Al mismo tiempo, dice que aunque la elección le pertenecía a Israel, a Dios le importara qué opción eligieran. Cuando Moisés le imploró a Israel, clamando que escogieran pues la vida, sabemos que esto reflejaba el corazón de Dios hacia Israel. La manera en la que Dios se glorificaría por medio de Israel dependía de ellos. Pero es obvio que Dios preferiría glorificarse a sí mismo por medio de un Israel obediente y bendecido. Así, por eso dice aquí la palabra, así por eso dice que se escogió, se imploró por parte de Dios, escoge pues que la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es importante que usted y yo tengamos esto en cuenta.
Dios siempre ha procurado que usted y yo elijamos lo que es el bien, pero esa elección, que es a donde vamos a lo que es el pacto, no se basa en el miedo, no se basa en lo que es, digamos, una obligación para el ser humano. Este pacto se basa en el amor, en la gracia, en la salvación de parte de Dios que quiere darnos a nosotros y que ya nos la dio a través de su Hijo Jesucristo. Acá anteriormente el pacto, cuando usted lee en Éxodo 19, referente a lo que es, mire que vuelve y reafirma el pacto que por allá en Génesis Dios le había hecho a Abraham a través de Isaac, y en Génesis 26 dice: a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, que sería padre de naciones, de muchas personas. Y ese pacto lo confirmó con su hijo. Después usted sigue mirando acá que dice Abraham, Isaac y Jacob. Sigue leyendo usted la historia, lo confirma con Jacob a través de sus 12 hijos. Ellos entran a Egipto. En Egipto entran en cautiverio. Cuando en medio de eso se levanta Moisés y vuelve y recuerda ese pacto de que ellos iban a ser el pueblo elegido por Dios. Dios elige a Moisés. Salen ellos de Egipto. Entran, digamos, en el desierto como tal. En el monte Sinaí, por allá en el Éxodo 19, digámoslo así, Dios le anuncia los términos de ese pacto. En los versículos 5 y 6 dice: si obedeces y cumples mi pacto, serás mi posesión especial, un reino de sacerdotes, una nación santa. En medio de todo esto, entonces, Dios le está diciendo a Moisés: consagre a ese pueblo, consagre a ese pueblo. Después le dice que en 3 días tendría que acercarse a ese monte. En 3 días el Señor desciende en fuego y el monte se envuelve humo. Dios llama a Moisés en la cima, en el versículo 20 de ese Éxodo 19, y le dice que descienda nuevamente y le advierte a la gente que no traspasen los límites o si no van a perecer. Entonces mire cómo lleva Dios el pacto como tal a Israel cuando estaban en el desierto, y les dice en medio de todo eso que Él procura siempre el bien para nosotros, en la obediencia referente a eso. Luego Dios se dirige al pueblo y les da los 10 mandamientos, que cuando usted lee Éxodo 20. Después usted de todo eso, cuando leen Éxodo 20, va por allá Éxodo 24, y Dios le dice a Moisés que junto con él suban al monte los sacerdotes y los ancianos. También les dice otra vez por allá en el versículo 3 de ese 24, le informa al pueblo todas las ordenanzas, y nuevamente, así como en el versículo 20 de Éxodo, ellos aceptan los términos de ese pacto y dicen: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Luego otra vez Moisés escribe todas las palabras que había recibido en un libro, construye un altar, sacrifica varios bueyes y sella el pacto con sangre. Importante esto, lo que dice ahí la palabra. Sella el pacto con sangre, porque mire qué tremendo lo que se está mostrando en el Antiguo Testamento. El sacrificio a través de esos bueyes para sellar ese pacto. Y el pueblo de Dios, ¿qué? Accede a él, ¿cierto? Y mira que cuando Dios habla, Él le dice: es que yo quiero que ustedes sean mi pueblo elegido, que ustedes sean reyes, que ustedes sean sacerdotes para mí. Entonces, ¿qué pasa en medio de todo esto? El pueblo no obedecía a ese pacto, entonces en medio de todo eso, ellos rompen, digámoslo así, ese pacto que hicieron con Dios allá en Sinaí. Y en medio de todo esto, mire qué tremendo lo que sigue diciendo la palabra. Entonces, si se rompe el pacto, ¿qué pasaría entonces con eso? ¿Será que Dios dejaría de amar al ser humano porque rompió el pacto? Para nada. Cuando usted y yo seguimos más adelante, en medio de todo esto, en Éxodo 34, Dios se revela y revela las nuevas bases de ese pacto renovado. Llega y dice: pasó el Señor delante de él y proclamó, Éxodo 34:6, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Acá usted y yo podemos ver que entonces el pacto no se basa simplemente en una obligación, sino que mire que Él dice: Dios es clemente para la ira, Él quiere perdonar al pecador. Acá está dando las bases de la gracia.
Pero en medio de todo ello, cuando usted lee todo esto, el pacto se confirma, digámoslo así, cuando se sella con Moisés con las tablas como tal y se las da al pueblo. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el resultado, la respuesta del pueblo para con Dios? Es muy tremendo porque si usted lee esto, usted empieza a decir, qué tremendo que Dios siempre quiere es perdonar al pecador, revelar su gracia. Él no quiere que nadie se pierda, pero también dice, y Él no tendrá inocente al culpable. Es decir, todo lo que usted, digamos, en medio de la ley desobedeciera o desobedezca, hay unas consecuencias referente a ello. Por eso acá la ley nos menciona, como dice la palabra, que Él es clemente y tardo para la ira, pero venga, si tú y yo cometemos, digámoslo así, ese acto de no obediencia, hay unas consecuencias. Pero mira también lo importante que es que en medio de todo esto, después Dios le dice a Moisés, cuando da todas las reglas, listo, venga, vaya y empiéceme a construir un tabernáculo, vaya y construya un lugar de adoración en donde el pueblo pueda ir, en donde el pueblo y el sacerdote puedan entrar y expiar esos pecados. ¿Y cómo era la expiación de esos pecados? A través del sacrificio del cordero, regando la sangre en el propiciatorio por parte del sacerdote. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera esa expiación de pecados. ¿No le da a usted a entender algo muy grande de lo que siguen diciendo los profetas más adelante respecto a que llegaría un cordero, como dice Isaías 53, que llegara y iba a entrar al matadero y que a través de todo eso llegaría la salvación para el ser humano? Entonces mire que el pacto y lo que Dios hace referente a la ley se basa en esa gracia, en querer perdonar al pecador, y Dios siempre da digámoslo así, las bases de ese pacto. Y si usted ya, digamos, para ir cerrando, cuando usted vaya mirando todo lo que es los profetas y lee ya los evangelios con base a todo lo que ya estudia en el Antiguo Testamento, usted va a poder ver que ese pacto que habla acá en Éxodo 34 y lo que hablamos acá en Deuteronomio 30 se cumple en la persona de Jesucristo. Y por eso es que Él en su palabra dice, todo aquel que le reciba, todo aquel que cree en Él, que Él es el Hijo de Dios, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. No se confirma el pacto que le dio a Abraham allá en Génesis cuando dice que iba a ser padre de naciones, y lo sigue, digamos, el pacto como tal, dándolo a cumplir hasta estos tiempos cuando usted y yo creemos en Jesús. Eso es tremendo lo que dice acá la palabra referente a ello. Dios, desde que se creara este mundo, antes de ello, ya había establecido este pacto y estas leyes morales. ¿Para qué? Para que usted y yo andáramos conforme a lo que quiere Dios. Por eso Él dice acá, a los cielos y a la tierra llamo contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En términos nuestros, siglo XXI, escoge quién, a Jesucristo, porque Él es el que te va a dar la vida, es el que te va a dar todo lo que en este momento necesitas, que es la gracia y salvación. Usted, todo lo que es material, eso viene por añadidura. Todo lo que es algo físico, eso viene por añadidura. Pero si usted y yo estamos centrados y creemos que realmente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y vivimos conforme a eso que dice la palabra, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No solamente vivirás tú, vivirán también tus hijos. Qué tremendo lo que dice acá. Es bueno que usted y yo también sigamos con nuestro altar familiar, sigamos orando en familia, porque no solo la salvación es para nosotros individualmente, sino para nuestra descendencia. Mostrémosle las leyes de Dios a nuestras familias con quien nosotros convivimos, que ellos puedan aprender que hay un pacto que Dios estableció con la humanidad, que estableció con su pueblo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga esa vida eterna. Para que cuando usted y yo vamos a Él, creamos y obedezcamos, podamos tener vida, no solamente nosotros, sino nuestra descendencia. ¿Cómo es entonces, digamos, el vivir en ese pacto y en obedecer al Señor? Dice, amando a Jehová tu Dios y atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Si tú obedeces a todos los preceptos que nos habla la palabra con base en Jesucristo, ¿qué crees que va a ocurrir en nuestra vida? Tú y yo vamos a vivir una vida, como dice acá, una vida para que vivas tú y tu descendencia, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de días, a fin que habites sobre la tierra que Jehová
que Jehová jura a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En este caso, que tú y yo podamos cumplir el propósito para el cual Él nos ha creado y podamos seguir adelante. Esto era lo que queríamos hablar en este momento, que tú y yo podamos entender cuán importante es que tú y yo elijamos la vida, que tú y yo elijamos lo que dice la palabra en cuanto a vivir conforme a lo que quiere Dios para con usted y conmigo. Qué bueno que usted, esta palabra que acabamos de estudiar, se la va a profundizar otro poquito. Siga estudiando, que usted puede encontrar muchas más, digamos, cosas referente a lo que es el pacto, referente a lo que es esa escogencia parte de Israel. Pero el mensaje que Dios trae para nosotros en este día es que tú y yo podamos escoger la vida para que podamos vivir. Estamos en tiempos difíciles, tiempos en los cuales usted y yo, digamos, a veces llegan dudas, pero eso no puede ocurrir en nosotros, porque para eso Dios nos dice, escoge la vida, porque ahí está la salvación. Todo lo que ocurra a nuestro alrededor no importa, son cosas, digamos, de momento, pero usted y yo debemos de ir a donde es hacia la eternidad con Él, eligiéndolo a Él como nuestro Dios y como es nuestro Salvador. No hay en otra persona donde usted y yo hallamos salvación, sino en Jesucristo. Entonces, qué bueno que usted y yo podamos tener claro este mensaje, que es un mensaje de esperanza para usted y yo que creemos en Cristo y que algún día vamos a estar con Él celebrando, vamos a estar con Él allá en el cielo, reinando con Él, como dice el libro de Apocalipsis, reinando con Él y estando en la justicia divina que Él quiere para todos nosotros. Entonces, un saludo muy especial a todos ustedes en este día. Dios me los bendiga y acuérdense, estamos en las redes sociales, estamos en los grupos de WhatsApp, estamos generando espacios de conversatorios, espacios de enseñanza. Recuerde participar, dejar digamos, su petición de oración en el chat mientras se desarrolle esta enseñanza. Dios los bendiga y nos encontramos en otra próxima ocasión. Dios me los bendiga.